los que son padres y los que no son padres, vamos a decirlo. Pon una mano aquí en tu, aunque ya seas padre, aunque seas buen padre, aunque seamos buenos padres, quiero ser un buen padre. Y pensando sobre esta reflexión, quise indagar un poquito en la historia de un padre de la Biblia. Dice la palabra que Jacob amó a José más que a sus otros hijos y le hizo una túnica de colores solo para él. Los mayores, cuando vieron eso, se enojaron muchísimo más contra José. José tenía el don de soñar. Hay gente que tiene el don de dormir. No estoy hablando del don de dormir. Él tenía el don de soñar. Y Dios le hablaba a través de sueños a José. Tuvo varios sueños, él se los compartió a sus hermanos. Y entre más los hermanos escuchaban los sueños de su hermano José, más lo odiaban. No solo por los sueños, porque bueno, en los sueños Dios le mostraba que él iba a ser más grande que ellos. Pero también lo odiaban porque él le reportaba a su papá lo mal que se portaban sus hermanos. Era el sapo de la familia. Y los sapos siempre son los más odiados. ¿Usted qué hace aquí? Metiche. Pero José tenía una asignación del cielo sobre su vida. Y dice la palabra que un día los hermanos vieron a soñador de lejos y dijo: mire, ahí viene ese soñador, vamos a matarlo. Sus hermanos, vamos a matarlo a ver si sigue contando sus sueños o qué va a pasar de sus sueños. Recuerdo cuando yo fui a Memphis, Tennessee, fui a visitar el hotel donde mataron a Martin Luther King. Y en la habitación de Martin Luther King, ahí encuentras el pasaje de Génesis. Exactamente es el mismo, porque Martin Luther King decía: I have a dream. Y en ese texto está el mismo texto de la Biblia que usaron los hermanos cuando dijeron: vamos a matar a José. Y entonces la palabra dice que ellos lo iban a matar, pero su hermano mayor Rubén dijo: no lo matemos, no vamos a manchar nuestras manos de sangre. Y acordaron en que lo venderían. Ya ustedes saben la historia, la mayoría lo vendieron a los ismaelitas y terminó él siendo un esclavo. Pero esto es lo que me llama la atención, porque muchas veces nos enfocamos en lo que pasó con José, pero abandonamos lo que pasó con Jacob, su papá. Jacob estaba esperando que su hijo viniera, y sus hermanos mayores de José tomaron en la túnica de colores, mataron un animal y derramaron sangre sobre la túnica. Y cuando vinieron a la casa de su papá, le dijeron: papá, esta es la túnica de tu hijo, ¿la reconoces? Y él tomó la túnica y él mismo dijo: mi hijo está muerto, una bestia lo devoró. ¿Te puedes imaginar que los hijos de su padre saben que están engañando a su padre y miran el dolor de su padre, y aún así se quedan callados con esa mentira 13 años? ¿Cuántos años? 13. Y dice la palabra que lo trataron de consolar, pero él desesperadamente lloró porque su hijo preferido, según él, había muerto. Y una bestia, según él, lo había despedazado, y según él, su sangre quedó regada por el camino. Y llevó ese luto por muchos años. No quería comer, no quería dormir, no quería saber nada, porque el hijo de su alma se había muerto. Mientras tanto, José estaba llevando una ruta profética que Dios tenía para él, donde de esclavo pasó a preso, y de preso terminó en el palacio, y en el palacio terminó siendo el segundo hombre más grande sobre la tierra. Pasan 13 años, llegan los hermanos de José pidiendo comida, y José no se da a conocer a ellos al principio, pero después se da a conocer a ellos. No aguanta más, irrumpe en llanto. Y cuando se dice a sus hermanos: soy yo, José, soy yo, su hermano. Y ellos se atribularon, pero él les dijo: no se preocupen, porque lo que ustedes quisieron hacer para mal, Dios lo usó para bien. Y Dios, escucha, esto me fascina, él les dijo: Dios me mandó adelante de ustedes para guardarles la vida a ustedes y hacer que de aquí toda nuestra familia sea sostenida. Y este es un texto que te voy a leer rápidamente, que está en Génesis 45. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice: Dios me ha hecho señor de
toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato y podrás vivir en la región de Gosén. Sigue. Donde estarás cerca de mí junto con tus hijos, tus nietos, tus rebaños, tus manadas y todas tus posesiones. Papá, allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. Sigue. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también pueden hacerlo con mi hermano menor Benjamín, el que había tenido su papá. Que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Sigue. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no se anden peleando, porque eran bien peleones. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. Esto es hermoso. José todavía vive. Alguien diga esa frase. Fuerte, fuerte. El Espíritu Santo me dijo: David, dile a un padre, tu hijo todavía vive. No es que está muerto físicamente, pero hay padres que tienen a sus hijos apartados del Señor. Y Dios me manda como profeta de Dios en esta tarde a decirte: José todavía vive. Hay esperanza para José. Yo diría amén a esa palabra. Hay esperanza. Y él es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Sigue. Y él es el gobernador. Y Jacob se quedó atónito. Habían pasado 13 años. No podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado, me fascina esto, su alma se... No es de que él estaba desanimado y se animó. No, la palabra reanimar significa revivió su alma. Por 13 años Jacob estuvo muerto en su alma. Papá, el Señor está a punto de hacer un milagro en tu alma. Y ese luto que has tenido por la pérdida no física sino espiritual de ese hijo, el Señor hará un milagro. Y hoy el Espíritu de Dios despertará tu espíritu. Y habrá reconciliación entre hijos y padres e hijos. Y algún papá tiene que recibir esa promesa: José aún vive. Y dice la palabra: Jacob exclamó: debe ser verdad, mi hijo José está. El que lo entiende por el Espíritu lo va a declarar fuerte: mi hijo José está. Dígalo, 1, 2, 3. No sé si se llama José su hijo, no sé si se llama Hermófilo, pero menciona el nombre de su hijo. Mi hijo Natanael, mi hijo Daniela, mi hijo Ilaya, mi hijo Jonathan están vivos en el propósito de Dios. Alguien dígame amén a esa palabra. Y he venido de parte de Dios a recordarte: papá, tu generación está viva, tu generación tiene propósito, tu generación le servirá al Señor. De Jacob como padre. La primera lección que aprendo de Jacob como padre está en Génesis 48:3. Y mire lo que yo veo en esta bendición. Génesis 48:15. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. José trajo a sus hijos, Efraín y Manasés, y ya el viejito ya no podía ver, ya estaba viejito. Los viejitos digan amén. Ya no podía ver a sus y le trajo a los 2 niños. Y entonces Jacob puso su mano derecha. José le puso la mano a su papá sobre Manasés la derecha, y sobre Efraín le puso la izquierda, que era el menor. Y su papá hizo así. Y José se enojó y dijo: no, papá, si no es.
El mayor es el que tiene la bendición más grande y el menor es el que tiene la bendición más pequeña. Pero Jacob había sido el menor y él sabía la bendición más grande. Y él dijo: usted tranquilo, mijo, que yo sé lo que yo estoy haciendo porque yo soy profeta. Y bendijo a Efraín. Pero ahí en esa bendición, mire lo que dijo: el Dios que ha sido pastor, mi pastor, toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel del Señor que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Nota esto: Jacob no simplemente dijo Dios los bendiga, no, él dijo mi pastor, mi Dios, yo lo he conocido y como lo he conocido, yo te puedo bendecir. Número uno, lección que aprendo: un buen padre conoce a Dios y camina con Él. Un buen padre conoce a Dios y camina con Él. En Génesis 48:3 dice que Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Mira esto: Jacob tuvo muchos errores, muchos, pero Dios caminó con Jacob aún en medio de sus debilidades. Y el padre que está bendiciendo a sus nietos está diciéndole a sus nietos: mi pastor que ha estado conmigo durante todos estos años, ese mismo Dios a quien yo he conocido, te bendiga a ti, hijo mío y nieto mío. Déjame decirte algo, padre, déjame decirte algo. Tú y yo podemos tener muchos errores en la vida, pero hay una cosa que tenemos que esforzarnos, y es por conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo quiero ser un padre que conoce a Dios y camina con Él. Dios caminó con Jacob cuando él estaba escapando de su hermano. Dios caminó con Jacob cuando él estaba siendo engañado por Labán durante 14 años. Dios caminó con Jacob cuando Jacob estaba siendo destrozado. Dios caminó con Jacob cuando Jacob estaba siendo destrozado por la venganza de su hermano Esaú. Pero Dios no dejó a Jacob ni un solo minuto de su vida. Y padre, no tengas miedo, porque el Dios que estuvo con Jacob también está contigo, caminando en todas tus jornadas, en tus desiertos, en tus montañas, en tus manantiales, en tus días de lloro, en tus días de tristeza, en tus días de abandono. Sé un hombre que conoce a Dios, porque los hombres que conocen a Dios son diferentes. Sus hijos lo pudieron ver cuando Jacob salió cojeando después de haberse encontrado con el Señor y de haber ganado. Y sus hijos: papi, ¿por qué estás cojeando? Mi hijo, conocí a Dios. ¿Conocen tus hijos tus cojeras? Estoy hablando figurativamente, metafóricamente. ¿Conocen tus hijos las marcas de tu vida espiritual? ¿Conocen tus hijos las marcas de un hombre que ora? ¿Conocen tus hijos las marcas de un hombre que vive la palabra? ¿Conocen tus hijos las marcas de un hombre que perdona? ¿Conocen tus hijos las marcas de un hombre que extiende compasión en vez de venganza? ¿Conocen tus hijos las marcas de un hombre que en la mesa, en el comedor, no habla mal del pastor, sino bendice al pastor y a sus líderes? ¿Conocen tus hijos las marcas de un hombre que le es fiel a su esposa? Porque el regalo más grande que un padre le puede dar a sus hijos no son carros, casas, becas, ropa fina, Gucci, Louis Vuitton. El mejor regalo que un padre le puede dar a sus hijos es amar a la mamá de sus hijos. Por eso la escritura dice que nadie se las dé porque tiene o porque hace. Si alguien se las da de algo, que sea en que me conoce. Conocer a Cristo es nuestra meta. 2. ¿Qué lecciones aprendo de Jacob? Un buen padre modela a Dios en el hogar. Di eso conmigo: un buen padre modela a Dios en el hogar. Jacob tuvo muchas fallas, pero en medio de sus debilidades él les modeló a Dios. Ellos vieron cómo él perdonó a Labán. Sus hijos vieron cómo él perdonó a su hermano y se reconcilió con él. Ellos vieron cómo hasta el final de los días Jacob se mantuvo fiel a Dios. Ellos vieron
Diga conmigo, mis hijos están viendo. Diga, voy a modelar a Dios. No solo les modeló el perdón, escucha esto, les modeló la corrección. Wow, y esto a mí me sacudió. Y ya estoy terminando. Si pueden pasar los músicos o el pianista. Cuando Jacob ya está ciego y ya va a morir, vienen todos sus hijos, desde Rubén el más grande hasta Benjamín el más pequeño. Y él dice, vengan, vengan, que los voy a bendecir. Y pone las manos sobre Rubén, el mayor, y le dice, Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza. ¿Le dijo qué? Mi fuerza. Y le dijo, hijo de mi juventud, eres el primero en, y primero en, pero eres tan impetuoso como la inundación y ya no serás el primero. Sigue, sigue, sigue. Porque te acostaste con mi esposa y deshonraste mi cama matrimonial. Y luego siguió con los que venían. Simón y Leví son tal cual, son el uno para el otro. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones. Siguiente, siguiente, siguiente. Que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo. Alguien diría, uy, no, a los hijos hay que bendecirlos, no maldecirlos. Escúchame bien, por el Espíritu de Dios, Jacob trajo justicia sobre el que tenía que traer justicia. Y le modeló a sus hijos, escúchame bien, un hombre que perdona, pero que teme a Dios por encima de temer a sus hijos. La diferencia de él y Elí es que Elí nunca hizo eso con sus hijos, pero Jacob le dijo a su hijo Rubén, te acostaste con mi esposa, por eso no puedes ser el primero. Simeón y Leví han matado gente inocente y eso les va a llevar consecuencias. Tenemos que ser padres, no que modelan maldición, pero que modelan justicia y corrección. No es de que tú ves a tu hijo así, no, está bien, Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra. Y Dios te está diciendo, estoy esperando a que tú te comportes como un hombre de Dios en tu casa y que pongas orden en tu casa. No es violencia, no es maltrato, no es maltratar, no es maldecir, pero es decirle, hijo, lo que estás haciendo no está bien. En esta casa somos cristianos. Mi suegro llamó a mi cuñado cuando él tenía 18 años. 18 fue que David empezó en la droga. ¿A qué edad? Más o menos. ¿A qué hora fue que en qué edad tomó esa decisión? A los 18. David, mi cuñado, agarró la casa, la tenía de ruana. Llegaba drogado, vuelto nada, y empezó a desordenar la casa. Y mi suegro tuvo que tomar una decisión que le rasgó el corazón. Le dijo, hijo, yo te amo, pero en esta casa hay reglas. Y tú no estás cumpliendo con las reglas de esta casa. Me estás deshonrando, me estás irrespetando. Yo no te puedo forzar a que seas cristiano, pero sí te puedo decir que yo como padre de esta casa pongo reglas en esta casa. ¿Estás dispuesto a caminar con el reglamento de esta casa? Yo estoy dispuesto a caminar contigo. De lo contrario, no podemos estar juntos. Y David se fue porque él decidió vivir en las drogas. Y estuvo ¿cuántos años? 18 años en las drogas, mi cuñado. Mi suegro desgarrado. Él predicaba la palabra en la iglesia y la gente sabía que su hijo estaba metido en drogas. Ahí está para los fariseos que apuntan al pastor, porque quieren que los hijos del pastor sean perfectos como él. Ellos son carne y hueso también, que pueden tener sus debilidades. Y este hombre de Dios llevaba de rodillas a su hijo al altar, diciéndole, serás pastor, serás un gran hombre de Dios, algún día le predicarás al Señor. Y algún padre tiene que abrazar esta palabra. Mi suegro por 18 años dobló rodilla por su hijo, pero no le alcahueteó el pecado. Espere. Mi cuñado se reconcilió con el Señor. Y no solo se reconcilió con el Señor. Mi cuñado él tenía 3 carreras. Es politólogo, es economista, tiene mucho conocimiento. Pero ahora hizo la carrera de teología. Y ahora
es el que está tomando el manto de la iglesia que mi suegro está dejando. ¿Por qué? Escucha. Porque cuando un padre hace lo correcto delante de Dios, aunque se vea incorrecto delante de los hombres, Dios no lo va a dejar avergonzado. Voy a repetir eso: Dios no te va a dejar avergonzado. Ahora, no quiere decir que en ese trayecto, entonces vi cómo mi suegro ha modelado a Dios, y yo le pido al Señor que mis hijos puedan ver un hombre, un padre que les modela a Cristo en el hogar. No solo que modela cosas bonitas, que modela corrección, porque Dios también nos corrige, que modela justicia, que modela misericordia. Y termino con esto. Número 3. Primero dije, un buen padre conoce a Dios y camina con Él. Segundo dije, un buen padre modela a Dios en el hogar. Y número 3, un buen padre siempre tendrá una palabra de bendición para sus hijos. Voy a repetir eso: un buen padre siempre tendrá una palabra de bendición para sus hijos. Voy a decirlo otra vez, Iglesia Grace Español: un buen padre siempre tendrá una palabra de bendición para sus hijos. Y mira la palabra que le dijo a José, Génesis 49:22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos que se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, lo asaetearon, le aborrecieron los arqueros, pero su arco se mantuvo poderoso. ¿Y sabe por qué me quebranto? Porque esta fue la palabra que mi papá soltó sobre mí. Hace más de 10 años yo estaba en una crisis económica muy fuerte. Yo no entendía por qué Dios me dijo: necesitas tomar un vuelo e ir a Bogotá. Y necesitas arrodillártele a tu padre y romper una maldición que hay en tu generación. No le dije nada. Agarré un vuelo y golpeé a la puerta de su apartamento. Y cuando me vio se sorprendió y me dijo: hijo, ¿qué haces aquí? Y yo me arrodillé inmediatamente y le dije: vengo para que me bendigas, papá. Puse una ofrenda en mi mano y se la puse en la mano de él. Y le dije: bendíceme, papá. Él se inclinó sobre mí y me dijo: rama fructífera esta vida. Cuando mi papá me bendijo, yo sentí que en lo espiritual algo se rompió. Y ya no me importaba nada más sino la bendición de mi papá. Ya tenía hijos, ya estaba casado, era hecho y derecho. Hubiera podido decir: ¿para qué ir a hacer un viaje tan largo? Mejor lo llamo por teléfono. Pero cuando un hijo valora la bendición de su padre, hace lo que sea por la bendición de su padre. Así que esto va para los hijos. No desprecies, gracias, la bendición de tu papá. Y esto va para los padres. No desprecies la bendición que está en tu boca. No digas: David, yo he cometido muchos errores, no tengo autoridad. Mentira del diablo. Si tienes autoridad para bendecir a tu padre, a tus hijos. Si tienes autoridad para soltar palabras sobre ellos. Si tienes autoridad más que cualquier otra persona en la tierra. Tu papá, puedes bendecir a tus hijos, porque un buen padre es el que siempre tiene una palabra de bendición para sus hijos. Pónganse de pie. Yo sé que muchos de nosotros fuimos maltratados por las palabras de nuestros padres. No sirves, tonto, estúpido. Pero hay algo que yo te quiero decir, papá. No solamente le digas, dile a tu hijo: qué lindo eres, estoy orgulloso de ti, échale ganas. No. Número 1, camina con Dios. Número 2, modélales a Cristo en la casa. Y número 3, bendícelos siempre. Aunque lo veas vuelto nada, borracho, yo no sé, abrázalo y dile: te bendigo, hijo, eres un ungido del Señor y le vas a servir a Jehová.
Aunque hoy esté en momentos de rebeldía, tú lo abrazarás y lo bendecirás. Hoy hay un Padre que nos está diciendo: ven a mí, que yo te quiero bendecir, hijo mío. Yo no puedo entender la paternidad si primero no soy hijo de Dios. Por eso la invitación que quiero hacer es para los que hoy quieren ser hijos de Dios. No para los que quieren venir a la iglesia, que les gusta el culto, que les gustan las canciones y ahorita vamos a... No. Yo estoy haciendo una invitación para los que dicen: ¿sabes qué, David? No más. He vivido como esclavo. Yo quiero ser hijo de Dios. Ya no más. Yo quiero ser hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio poder, derecho, potestad de ser hijos de Dios.